¿Cuántos pueden dar un grito de victoria? Te adoramos, mi Dios, y bendecimos tu nombre. No hay otro Dios como tú, mi Rey. Le decimos todos juntos: levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. ¿Cuántos dan un grito de victoria? Poderoso y maravilloso eres tú, mi Rey. Decimos todos juntos: levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Sí, Señor. Dios le bendiga en esta mañana, hermanos. Doy gracias al Señor por la oportunidad que Él me da de poder compartir lo que es la Escritura. Y así es de que, como estamos, vamos a abrir nuestra Biblia rápidamente en el libro de los Efesios. La carta a los Efesios, en su capítulo 4. Vamos a estar hablando un tema, hermanos, bastante muy lindo. Y yo me venía a la memoria: ¿por qué no cada uno de ustedes hace un cumpleaños en su casa? El cumpleaños más bonito, como por ejemplo los 15 años de su hijo o una su hija. Riegue invitaciones en toda la ciudad, haga el mejor banquete y que ninguno llegue. ¿Cómo se sentiría usted? Se sentiría de lo peor. Efesios capítulo 4, en su versículo 22 al 24, dice así la Escritura: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Tome su asiento. Una de las características particulares de este libro es que habla desde el punto de vista del propósito eterno de Dios. Nos está hablando aquí la Biblia, hermanos, según el apóstol Pablo, desde la eternidad y desde los lugares celestiales. Cuando miramos nosotros esta carta, es una de las cartas más profundas que Pablo escribe. En esta ocasión Pablo se encontraba en la cárcel. Esta carta es la primera de las epístolas de la prisión. Esta carta fue enviada por Pablo estando en la cárcel en Roma, en la cual envía 3 cartas más. Y es la carta, aparte de esta, Filipenses, Colosenses
y la carta de Filemón. Y las envía a través de un hombre, un varón, un discípulo de él llamado Tíquico. Y a Pablo le interesaba la condición espiritual de la iglesia. Al igual que a un pastor le interesa, hermanos, la condición espiritual de la iglesia. Cuando nosotros miramos el primer capítulo de esta carta, nos damos cuenta que en el primer capítulo encontramos el oficio del Padre. En el capítulo 2 encontramos el oficio del Hijo. Y en el capítulo 3 encontramos el oficio del Espíritu Santo. Una carta muy doctrinal, pero también muy práctica. Y Pablo estaba preocupado por esta iglesia. Cuando usted mira en el capítulo 4, en el versículo 1, Pablo dice allí: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Note que está hablando de una vocación y se usa especialmente cuando habla de vocación, de la invitación que Dios le hace al hombre para que el hombre pueda aceptar los beneficios de lo que es la salvación. Vean lo que dice en el versículo 18 del capítulo 1. Dice allí: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Esta carta, hermanos, envuelve una sabiduría muy profunda, en la cual, hermanos, necesitamos nosotros tener un espíritu de entendimiento para poder, y eso es lo que Pablo está hablando acá. Está orando a Dios que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Muchos de nosotros vivimos una vida cristiana muy liviana, sin tomar en cuenta, hermanos, el sacrificio de Cristo en la cruz. Sin tomar en cuenta, sin valorar lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Vivimos vidas fracasadas muchas veces. Vivimos vidas mediocres muchas veces. Porque no hemos alcanzado a entender el propósito y el plan de Dios para nuestras vidas. Es claro el versículo 1, cuando Pablo dice allí: yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. El versículo 18 del capítulo 1 me llama la atención, hermanos, cuando hablamos acerca de lo que es la palabra vocación. Y vocación aquí, hermanos, se está usando especialmente de la invitación de Dios para el hombre, para que acepte los beneficios de la salvación, que acepte los beneficios que Él tiene para el hombre. Por eso Él dice allí: os ruego, hermanos, que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, dice. Que nosotros le prestemos la atención debida a esa palabra. Porque miren lo que dice el versículo 17 ahora. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis. En el verso 1 hace un ruego que andemos. Pero en el versículo 17 dice: ya no andéis como los otros gentiles. La palabra, hermanos, cuando dice allí: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Y en el versículo 17 dice: ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esta palabra andar es mencionada en este libro aproximadamente como unas 8 a 10 veces. Pero aquí la Biblia no está hablando de un andar, de dar pasos. No está hablando de eso. Entonces, hermano, ¿de qué está hablando la Biblia allí? La escritura, hermano, está hablando de acá. Cuando dice
la palabra andar, que es una palabra clave en este libro, es importante que entendamos que está hablando de una conducta. Está hablando, hermanos, de una conducta en la vida nuestra, de avanzar una vida que avanza hacia el conocimiento. Una vida, hermanos, que anhela el crecimiento, que va hacia el conocimiento. Y por consiguiente va hacia la madurez. Nos está hablando aquí la Biblia de una madurez espiritual, de avanzar en el Señor. Esta palabra, hermanos, es bastante clave acá. Y otra palabra que encontramos en el versículo 2 del capítulo 2, versículo 6, es la palabra sentar. El apóstol Pablo dice allí en el capítulo 2, en el versículo 6, dice: y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, dice, en lugares celestiales. Nos hizo sentar, dice, en lugares celestiales. Aquí habla, hermanos, de qué entonces. Si allá está hablando, hermanos, de una conducta, de un comportamiento como cristianos, aquí está hablando de una posición. De una posición que usted y yo tenemos en Cristo. La posición que tenemos en Cristo es una posición eterna, una posición celestial. Por eso Pablo ruega que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Que caminemos de acuerdo, que andemos de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea que debemos de vivir de acuerdo a la posición que tenemos en Cristo. ¿Qué posición tenemos en Cristo? Es una posición celestial. Estamos sentados, dice la Escritura, con Cristo en una posición celestial. Entonces lo que nos está dando a entender aquí la Escritura es que debemos dejar atrás la antigua manera de vivir. El versículo 17 es bien claro cuando dice allí: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis. Olvídense de la conducta pasada. Procuren una conducta de acuerdo a la voluntad de Dios. Debemos de vivir, hermanos, de acuerdo a la posición en la cual se encuentra Jesucristo. Dice que nos hizo sentar, dice, en lugares celestiales. Pero muchos de nosotros, hermanos, vivimos vidas descuidadas. Debemos de comprender nosotros que Cristo está en una posición, hermanos, celestial. Y Él dice que nos hizo sentar, dice, en esos lugares celestiales. Está hablando de una posición. Está hablando de un lugar en donde nos podemos dar cuenta aquí nosotros que debemos de vivir de acuerdo a esa posición que tenemos en Cristo. Por eso es que la Escritura contrasta mucho. Cuando usted mira capítulo 6 de la segunda carta de Corintios, se va por el versículo 14 al 17. Vea lo que dice ahí juntamente conmigo, hablando de la posición, de la oposición, perdón. Dice la Escritura en el verso 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. A veces a nosotros nos gusta que nos hablen de un evangelio muy liviano, que no se nos toque el pecado. Porque aún mucha gente dentro de la iglesia se ofende cuando se le habla del pecado. No le gusta. Y sabe una cosa: si a usted no le gusta que se le hable del pecado, es porque usted está endemoniado. Así de fácil. Es porque la persona anda mal con Dios. Y la Biblia habla aquí, hermano, en el versículo 22, despojarse del viejo hombre
Y el verso 17 dice, cuando habla de andar, está hablando, hermano, de que debe de ser nuestra vida en el mundo. ¿Cómo debe de ser? ¿Cómo debe de actuar? ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento? Queremos agradar a Dios, tenemos que entender lo que Pablo está hablando aquí. Y algo que tenemos que recordar es que la forma de hablar y de pensar siempre van juntas. Cristo mismo lo dijo. De la abundancia del corazón, dice, habla la boca. Y el libro de Proverbios lo dice también. Entonces tenemos nosotros que entender todo esto. El verso 17 dice allí, ya no andéis como los otros gentiles. Ahora mire la otra parte, que andan, dice, en la vanidad de su mente. Yo le pregunto, ¿cuándo es que se decide andar en la vanidad de la mente? ¿Cuándo es que decidimos nosotros andar en la vanidad de nuestra mente? Y póngame atención a esto, que esto es muy importante. Es cuando el hombre decide caminar en sus propios caminos. Y la Biblia dice en Proverbios 14, 12, 16, 25, hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su final, dice, es camino de muertes. Y muchas veces esos pasajes los usamos para evangelizar a alguien. Es como aquel que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Eso no es para el mundo, es para usted y para mí. Porque una iglesia, hermanos, que no querían a Dios en sus medios. La sociedad hoy día, hermanos, no quieren tener a Dios, no quieren saber nada de Dios. Y así hay muchos cristianos dentro de la iglesia. Quieren vivir de acuerdo a sus propios criterios. Quieren vivir de acuerdo a sus propios pensamientos. No se meta conmigo, hermano. Solamente Dios conoce mi vida. ¿Cómo no? Y somos atrevidos que respondemos así. Pero la Biblia, hermanos, es bien clara. Cuando decidimos caminar en nuestros propios caminos, o sea, en la vanidad de su mente, mire lo que está hablando el versículo 17 allí. Es importante que le ponga atención a usted ese versículo. Pablo dice, ya esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, dice. El comportamiento de ellos. Y Pablo dice ahí, cuando dice requiero, está hablando, hermanos, como diciendo, esto insisto. Como diciendo, esto es lo que pido de vosotros en el nombre de Jesús. Hagan esto. No se olviden de hacer esto. Este es un requisito que Pablo, hermanos, está diciendo acá cuando dice requiero en el Señor. Que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, dice. Entonces mi pregunta era, ¿cuándo es que nosotros decidimos andar en la vanidad de nuestra mente? Es cuando nosotros venimos, hermanos, y decimos que caminar en nuestros propios criterios. Nadie se meta conmigo. Yo soy cristiano, pero yo no quiero que el pastor, ni la pastora, ni los diáconos, ni el cuerpo oficial se metan conmigo. Yo voy a la iglesia, doy mi diezmo y doy mis ofrendas. Dios no quiere eso de ti. Dios lo que quiere es que tú vivas una vida recta delante de Él, porque Él quiere salvar tu vida. Dios quiere que vivamos vidas rectas delante de Él. Que podamos entender lo que es la Escritura. Es que otros dicen, hermanos, es que usted, hermanos, es muy legalista. Otros dicen, hermano, no se meta conmigo. Es obvio que me imagino que algunos de la iglesia de Éfeso vivían de esta manera. Y por eso es que Pablo está hablando esto. Mira lo que es el versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, dice, y por la dureza de sus corazones, dice. Y el verso 17, hermano, 18, verso 19, está más tremendo. Cuando dice ahí en la escritura, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron, dice. ¿Qué es perder la sensibilidad? ¿De qué cree usted que Pablo está hablando acá? ¿De qué piensa usted que Pablo, hermano, está hablando de algo? Déjelo así, hermana. Está hablando de algo, hermanos, que nosotros tenemos, usted y yo. Usted ha escuchado hablar de aquella doctrina
que habla del dispensacionalismo. En el dispensacionalismo usted va a encontrar, hermanos, la edad de la inocencia y la edad de la conciencia, la dispensación de la inocencia y la dispensación de la conciencia. ¿De qué está hablando Pablo aquí cuando dice, ve ahí lo que dice el versículo 19? Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, dice. Entonces viene y dice, y se entregaron, dice, a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Lo que está hablando aquí la Biblia, hermano, cuando dice, habla de la sensibilidad, se está refiriendo, hermanos, a percibir lo que es la conciencia. Para ser más claros, es perder toda la sensibilidad, significa no hacer caso a la voz de mi conciencia. Váyase conmigo a Génesis. Veamos ahí en el libro de Génesis qué fue lo que pasó. El antes y después en el caso de esta pareja. Lo que habla, hermano, los dispensacionalistas. Que ellos dicen, hermanos, le llaman antes del pecado la dispensación de la inocencia. Y después del pecado le llaman la dispensación de la conciencia. Capítulo 3, versículos. Vamos a leer desde el versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los... Atención. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni le tocaréis. Y esa palabra Dios no la dijo. Dios dijo únicamente, no comeréis de él. ¿Dónde encuentra eso usted? Vuélvase atrás en el capítulo 2. Mire lo que dice la escritura en el versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Dónde encuentra usted la palabra que le aumentó aquí Eva? ¿No la encuentra? Porque dice, Eva le aumentó y dijo, ni le tocaréis para que no muráis. Y Dios no dijo, no le tocaréis. Dios no está hablando eso. Ponga atención a eso. Ojo con eso. Verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Ahí estaba la tentación ya había caído, como lo que habla Santiago. Ya había, hermanos, trabajado Satanás en ella. Y dice, sino que sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos, verso 5, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí está el problema. Sabiendo, dice, el bien y el mal. Verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hoja de higuera y se hicieron delantales. Ahora miren lo que dice aquí la escritura. Y escucharon y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto del aire, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia. ¿Por qué se escondieron ellos? ¿Ah? ¿Qué pasó en este caso? Hay preguntas que yo hago, pero no es necesario que usted me las conteste. ¿Por qué ellos se sintieron avergonzados? Ese es un punto muy importante. Pónganle atención a eso. Antes de la caída, Dios les había dado un mandamiento a ellos: no coman de este árbol. Dios hizo al hombre perfecto. Dios puso esas áreas en la vida del hombre. Pero cuando el hombre cae, ¿qué fue lo que él sintió? Él tuvo un sentimiento de culpabilidad, porque sabía que había ofendido a Dios, sabía que le había fallado a Dios. Por eso ahí dice en el versículo 8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. O sea, su conciencia los empezó a acusar.
¿Cómo está eso, hermano? Yo le voy a explicar. Verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y me llama la atención cuando le dice en el versículo 11: ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te dijo, Adán, que tú estabas desnudo? ¿Qué fue lo que se despertó en Adán? Adán en esta ocasión, hermano, estaba siendo sensible a la voz de la conciencia. Estaba pasando, según los dispensacionalistas, estaba pasando, hermano, la dispensación de la inocencia a la dispensación de la conciencia. Eso es lo que creen ellos. No van a pensar que yo soy dispensacionalista, no. Pero estamos hablando de algo que es muy importante que podamos entender acá. ¿Quién le enseñó a Adán que estaba desnudo? Va hacia Romanos capítulo 2. Después de la caída, hermanos, del hombre, pónganme atención a esto. Después que el hombre cae en el pecado, Dios ordenó que el hombre debía estar bajo el gobierno de su propia conciencia. Dios ordenó que el hombre debía estar bajo su propia conciencia. Yo estoy hablando en esta mañana, hermanos, sobre el tema un andar digno. Un andar digno. Entonces, en este caso, hermanos, cuando usted mira el caso en el capítulo 2 de Romanos, miren lo que el apóstol Pablo dice allí, capítulo 2 de Romanos, dice del versículo 12, yo quiero que le preste atención usted a esto también. Dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿De quién está hablando aquí la Biblia? Aquí está hablando del pueblo judío, ¿ok? Y del pueblo gentil. Dice Pablo acá: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley van a perecer, dice. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Verso 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Verso 14. Porque cuando los gentiles, aquí entra usted y yo. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y aquí es donde yo quería llegar. Verso 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Alguien dirá: hermano, ¿a dónde nos quiere llevar con eso? Yo le estoy hablando a usted algo real, de lo cual usted y yo vivimos diariamente. Usted y yo tenemos una conciencia que si perdemos la sensibilidad de ella, porque estamos hablando acerca de lo que es la sensibilidad. Miren lo que dice en el versículo allí que hablábamos anteriormente, verso 19: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. El hombre caído, hermanos, el hombre sin Dios, en vez de prestarle su atención a su conciencia, la ignora. Y Pablo habla en la primera carta de Timoteo capítulo 4 verso 2. Ahí habla Pablo acerca de la conciencia cauterizada. ¿Qué es una conciencia cauterizada? Una conciencia cauterizada, hermanos, es peor que esto. Es peor que esto. Usted tira agua acá y el agua, en vez de absorberse acá, rebota. La palabra, cuando viene, hermano, cuando usted y yo tenemos una conciencia cauterizada, cuando la palabra llega a nuestra vida, hermano, en vez de agarrarla, rebota la palabra. No la queremos. Queremos vivir de acuerdo a nuestros propios conceptos. Soy cristiano, es cierto. Un día yo recibí a Cristo en mi corazón, pero no quiero que se metan conmigo. Ese es un cristiano peor que carnal. Ese es un cristiano peor que un impío. Por eso Pablo en Corintios capítulo 3 dice: yo cuando fui a ustedes, dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales,
como a niños en Cristo, dice. Muchas veces, hermanos, hay pastores que quieren compartir cosas maravillosas, que quieren compartir cosas, perlas que están metidas en esta palabra, pero debido a la condición de la gente no se pueden hablar. Y eso es lo que nosotros necesitamos, que nos enseñen a vivir la palabra de Dios. Porque ella, hermanos, el apóstol Pedro dijo en el capítulo 2, verso 2 de su primera carta: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, dice, para que por medio de ella, dice, crezcáis para salvación, dice. Tenemos que desear la leche espiritual. ¿Usted cree que una madre que tenga su bebé recién nacido se saca un vaso de leche, la pone en el biberón, la mitad y la mitad de agua? ¿Usted cree que eso es correcto? La madre no quiere eso. Si usted va a la tienda a comprar leche y mira que el vendedor le está echando agua a la leche, ¿usted cree que va a comprar? Tampoco. ¿Ah? ¿Y qué es lo que Pedro está hablando acá? ¿Qué es lo que Pedro está diciendo? Desead, dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, dice, para que por medio de ella, dice, crezcáis para salvación, dice. De eso está hablando la Biblia acá. Hermano, esto es lo que primero Satanás hace en nuestra propia vida, a través de nuestros propios conceptos, robar la sensibilidad en cuanto a lo que es lo espiritual. Robar, hermano, la sensibilidad de todo aquello, hermanos, que es espiritual. Reduce al hombre, hermanos, a sus niveles de conducta, hermanos. Reduce, hermanos, de los niveles de conducta y aumenta la permisividad. Y este es un peligro. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos, hermanos, cuando perdemos la sensibilidad del pecado, el diablo empieza a bombardearnos de una manera, hermanos, que ni idea tiene. Muchos de nosotros en la iglesia somos una cosa, en el trabajo somos otra cosa y en la casa somos otra cosa. Pero somos cristianos. Venimos con la Biblia bajo el brazo como que fuera perfume. Pero no sabemos nada. No sabemos nada de lo que la Escritura nos está enseñando. Y debemos nosotros ponerle, hermano, atención a todas estas cosas. Nomás veamos, hermano, que se encuentran muchas congregaciones hoy día. Es importante que le pongamos atención cómo se encuentran ahorita muchas congregaciones. Satanás, hermanos, déjeme decirle, Satanás no está en contra de los principios morales. No. Él a quien se opone es a Jesucristo. Ese es el trabajo del diablo. Un hombre puede tener buenos principios morales, puede haber sido criado en las mejores universidades, puede tener la mejor educación del mundo. Satanás no está en contra de él. El momento que Satanás se va a poner en contra de él, cuando él viene a Cristo. Esa persona, usted sabe que el día que muera, esa persona se va al infierno. Esa persona va a aparecer en ese momento. El objetivo de Satanás, hermano, es quitar el nombre de Jesucristo de sus mandamientos. Ese es el plan de Satanás ahorita. La sociedad ahorita, hermano, ¿sabe qué es lo que dice? No queremos a Dios. Han sacado a Dios de sus contornos. Usted sabe, hermanos, los que escucharon las noticias años pasados, estaban los 10 mandamientos en las cortes. Ordenaron, hermanos, los cabecillas, llamaron, hermanos, y empezaron a meterle, como decimos, a hacer pedazos esa piedra, y la tiraron a la calle. ¿Sabe usted lo que es eso? ¿Sabe usted lo que es, hermano, una sociedad sin Dios? Se vuelve una sociedad anarquista. Incluso hoy día, hermano, hasta tenemos iglesias anarquistas. Iglesias que se llaman ser cristianas, pero son cristianas, son iglesias anarquistas. ¿Por qué razón? No quiero que se metan conmigo. No quiero que me digan nada. No quiero que me llamen la atención. Queremos hacer lo que se nos pegue la gana. Esas son las iglesias anarquistas. Pero ¿qué es lo que la Escritura nos está enseñando aquí a nosotros?
El objetivo de Satanás, hermano, es quitar el nombre de Cristo de sus mandamientos. Y cuando hace esto, hermanos, la gente es engañada para pensar que si ellos son moralistas, que si ellos tienen conceptos muy lindos, son educados, que si tienen esto y lo otro, ellos irán al cielo de esa forma. Y usted y yo sabemos que son mentiras. Usted sabe y yo sabemos que esas personas van al infierno. Entonces el propósito de Satanás es como la religión. ¿Qué es lo que hace la religión, hermanos? Yo le preguntaba un día a un gabanudo de estos, un cura. Estábamos así en una caja, él estaba vestido así, como andan. Y se me ocurrió y le dije, oiga señor, le dije, no le dije ni cura ni padre, no. Oiga señor, le dije, disculpe. Y me le quedé bien de pie a cabeza. Y le dije, ¿qué puedo hacer yo para llegar al cielo? Oh, mijo, pórtate bien. Reza todos los días a María. Que a través de María, María te lleva a Cristo y Cristo te lleva al cielo. Eso es exactamente lo que el diablo está haciendo en la sociedad hoy día. No quieren a Dios en sus medios. ¿Cómo están las escuelas? ¿Cómo se encuentran las escuelas hoy día? Hermano, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted sabe lo que es la Agenda 2030? ¿Usted sabe lo que es eso? Póngale atención a eso. Intereses en eso. Cuando usted le llegue un video una información a usted en su teléfono, préstele atención a eso. Y póngale atención qué es la Agenda 2030. ¿Sabía usted que esos niños que usted carga aquí, el día de mañana, si usted no tiene cuidado, le van a resultar a usted con pensamientos torcidos? Le van a resultar diciendo al niño, el varoncito, mamá o papi, yo me puedo vestir de mujer. Y si usted le dice que no, ese niño lo acusa en la escuela y lo van a meter preso a usted. Esa es la mendiga sociedad que se está creando hoy día. Eso es lo que están haciendo ahorita en muchas escuelas. Quieren crear una sociedad donde no exista la palabra Dios. No existe el nombre de Dios. No queremos tener nada con Dios. Quieren una sociedad completamente anarquista. Una sociedad completamente, hermano, sin valores. Como decía nuestro hermano pastor, y a mí me llegó ese video el otro día. Esa droga, hermano, que se están metiendo ahorita en las escuelas, en la juventud. Hermano, ¿qué clase de juventud vamos a tener el día de mañana? Pongamos los pies en la tierra, hermanos. Somos cristianos, somos hijos de Dios. Un día tuvimos la experiencia y el encuentro con Jesucristo. Mantenga usted esa mentalidad. Mantenga usted, hermanos, que necesitamos, hermanos, que exista el temor de Dios en nuestros corazones. Busque de Dios, acérquese a Dios. Haga usted un hábito de la oración en su vida. Haga usted un hábito de la lectura, hermano, en su casa. Ya deje de ver novelas, deje de ver tanta porquería, tanta basura. Vea las familias cómo están, hermanos. Debilitadas. Nuestros jóvenes los quieren destruir. Nuestros niños nos los quieren quitar. ¿Dónde vamos a parar, hermanos? ¿A dónde nos lleva este mundo? ¿A dónde nos llevan las autoridades? Y si usted habla contra esto, usted habla contra todas estas cosas, hasta quieren, hermano, meterlo preso. ¿Sabe una cosa? Yo le he dicho a Dios, Señor, y se lo digo acá, yo estoy dispuesto aún a ir hasta la muerte. Así le he dicho al diablo yo. Pero a mí el diablo no me va a parar ni me va a tapar la boca. Yo he dicho, yo he analizado una cosa. ¿Qué es la muerte? ¿Sabe usted qué es la muerte? ¿Y sabe usted por qué muchos le tienen miedo? Le tenemos miedo a la muerte. Me voy a echar en esa lista. Me voy a meter en esa lista. ¿Sabe usted por qué muchos le tenemos miedo a la muerte? Porque estamos adaptados a este mundo. Sí. Pero si tuviéramos la experiencia que Pablo tuvo, podríamos decir lo que él dijo: quisiera estar ausente de este cuerpo y presente al Señor. Nuestra ciudadanía, dice Hebreos, no está aquí, hermanos.
nuestra ciudadanía está en los cielos. Allá nos hizo sentar Cristo. Allá estamos nosotros. Cuando Cristo venga, hermanos, usted y yo seremos levantados de este mundo. Y ya no más, ahí no habrá más llanto, ni más dolor, no más hambre, no más problemas, pastor. No más problemas. Desgraciadamente, hermanos, hoy tenemos un evangelio muy liviano, un evangelio que le llaman un evangelio pragmático. ¿Sabe usted qué es el pragmatismo? El pragmatismo, hermano, es una filosofía que básicamente rechaza la existencia de los principios o de las verdades absolutas. Hoy todo es relativo, nada es absoluto. Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Eso es lo absoluto. ¿Cuál sería lo relativo en este caso? Que hay muchos caminos para llegar a Dios. Cristo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Qué es lo que dice el relativismo? Hay muchas puertas. Yo soy el pan de vida, dijo Cristo. Él no dijo yo soy un pan. Él dijo yo soy el pan. Cristo dijo yo soy la puerta. Cristo no dijo yo soy una puerta. Cristo dijo yo soy el agua de vida. Cristo no dijo yo soy una agua más. Eso es la diferencia entre lo que es el relativismo y lo que es lo absoluto. Y eso es lo que predica el pragmatismo hoy día. Es por eso que tenemos muchas iglesias mediocres. Tenemos muchas iglesias, hermano, hoy día adaptadas al mundo, como yo siempre he dicho. Nosotros, la Biblia habla y nos dice que nosotros somos la luz del mundo, pero el mundo ha venido a ser luz para la iglesia. ¿Dónde radica el problema? ¿Dónde, hermano, está el problema en este caso? Antes de la reforma había un altar sin Biblia. Luego de la reforma, un púlpito con Biblia. Hoy el púlpito estorba y en lugar de púlpito hay un gran escenario para el show dominical. Ese es el tipo de iglesias mediocres que tenemos hoy día, donde no hay danzarinas, sino que lo que existe son bailarinas. Mujeres que el pastor le debía dar vergüenza, danzando, hermano, con las falditas hasta aquí, enseñando todo y brincando en el altar. Ese es el tipo de iglesia que tenemos hoy día. Yo amo la alabanza, amo lo que complementa el culto, amo todo lo que se puede hacer para la gloria de Dios. Yo amo todo eso, pero no se puede consentir que la iglesia desaparezca, el púlpito de la iglesia, y que no queremos mensajes motivadores. No queremos que la Biblia desaparezca del púlpito, pero tampoco queremos mensajes motivadores. Queremos escuchar la voz de Dios. Queremos escuchar que Dios nos hable, porque Él siempre nos estará instruyendo en su palabra. No queremos pastores mediocres. Mire, hermano, yo creo en los apóstoles, pero creo en los apóstoles de los cuales habla la Biblia. Yo no creo en esos hombres que dicen ser apóstoles hoy día. No. A la gente, al pueblo, esta gente les ha metido en la cabeza eso. Pero esta gente no se da cuenta que lo único que han hecho es robarle al pueblo. Ellos se han enriquecido y el pueblo, hermano, está languideciendo con un evangelio pragmático, con un evangelio mediocre, y allí lo tienen entretenido. Necesitamos entender nosotros como cristianos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, cómo debe ser nuestro andar cristiano en este mundo. Si yo le pregunto a usted, ¿cuántos quieren irse al cielo? ¿Cuántos quieren irse con Cristo cuando Él venga? Todos levantaremos la mano, porque todos queremos salir de este mundo. Pero ¿cómo estamos viviendo nosotros?
¿Cómo nos estamos conduciendo? Necesitamos nosotros, hermanos, hacer un compromiso con Dios en esta mañana. Necesitamos nosotros comprometernos con Dios. No es con el hombre, es con Dios. Y tratar de vivir una vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Es importante, hermanos, que nosotros reflexionemos sobre este pensamiento. Un andar digno con Dios. Un caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso no significa que usted y yo no pequemos. Pecamos porque nuestra naturaleza está inclinada hacia el pecado. Dejaremos de pecar hasta el día que Cristo venga y nos levante. Pero mientras estemos en este cuerpo, siempre estará nuestra naturaleza inclinada hacia el pecado. Pero tenemos que luchar. Tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No es correcto, hermano, la forma que nosotros muchas veces actuamos. No es correcto. Debemos de entender, hermanos, que Dios quiere llevarnos hacia las moradas celestiales. Voy pues, dijo él, pero no os dejaré huérfanos. Es importante que nosotros, hermanos, podamos comprender todas estas cosas y podamos, hermanos, afirmar nuestras vidas de acuerdo a la voluntad de Dios. Póngase de pie, por favor. Incline su rostro, por favor. Levante su mano. Digámosle: Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, oh Dios, que tú nos has hablado. Te bendecimos, Padre, y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Y te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que estuvieron en este lugar, oh Dios. Bendice la vida de aquellos hermanos, Padre, y motívales, incentívales a ellos, oh Dios, a vivir una vida de acuerdo a tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido que tú siempre nos estés motivando a cada uno, Señor. Que siempre estés redarguyendo nuestras conciencias, Padre. Que no nos volvamos insensibles a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo, maravilloso Dios, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que pudimos estar en este lugar. Y gracias por la oportunidad que me diste de poder compartir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, maravilloso Dios, te doy gracias por todo, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde y Dios le fortalezca.